Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras. Hoy día complicado porque jugamos contra el Manchester City. Hoy va a ser un vídeo corto entre comillas, pero estoy un poquito enfadado con vosotros porque el último vídeo que subí no ha triunfado mucho. Así que nada, deja tu like, suscríbete al canal. Empezamos por aquí, por la plaza de Sagrados Corazones. La gente impaciente, aún no han cortado el tráfico aquí en la plaza y son ahora mismo las 7 menos cuarto, pasa en 45 minutos. Me parece que la gente esté muy enfadada, ¿no? Si vienen al recibimiento del bus es porque no están muy enfadados. Bueno, pues aquí tenemos el estadio, fijaos, igualito, igualito un partido de Liga que un partido de Champions. Fijaos cómo está todo esto, falta un poquito más de media hora y el recibimiento yo creo que va a ser espectacular. ¡Vamos, familia! Y nada, la gente no parece que esté muy enfadada, pero obviamente hay que estar enfadados con los jugadores porque no es para estar contentos. Llevamos 2 temporadas de mierda completamente, fatal, 2 temporadas malísimas y esto hay que recuperarlo. Para mí la culpa no la tiene Xabi Alonso, Lo que pasa es que, como siempre se ha dicho, es más fácil echar al entrenador que echar a 11, 12 o 16.000 jugadores que hay en la plantilla. Pero bueno, eso es el equipo, eso es el Real Madrid. Ahora estamos aquí dando una vueltecita de vez en cuando. Ya sabéis que me gusta hablar un poco de las noticias del Real Madrid, aunque ya sé que sobre todo aquí en esta cuenta seguís el contenido de las obras, pero obviamente esto está relacionado con el Real Madrid. A mí me hace mucha gracia porque muchas veces cuando subo vídeos de las obras me habláis el 99% de las veces de lo que ha pasado con el Real Madrid, pero luego subo un vídeo de noticias del Real Madrid y no lo ve ni Cristo. Pero bueno, así es la vida, ¿no? La ley de Murphy, Murphy's Law, como dirían en Inglaterra y los ingleses y demás. Fijaos ahí las pantallitas, ahí están las pantallitas con Real Madrid, Manchester City. Bueno, es verdad que estas pantallitas lo bueno que tienen es que cambian las animaciones según les convenga. Ahí está, Real Madrid, Manchester City, partidazo. Yo la verdad es que vengo con las expectativas muy bajas, bajísimas, porque viendo cómo está el equipo, sabiendo que el Atlético de Madrid nos ha metido 5 goles, que es verdad que ganamos al Barcelona, vale, pero no te lo compro. Hola. Sí. Así que lo dicho, no compro que esta temporada hemos ganado al Barcelona después de unos cuantos partidos pues viviendo agonías contra ellos, pero lo dicho, a mí me gustaría ver que aunque perdamos, realmente que juguemos, que el equipo presione, porque yo os lo digo de verdad y lo digo de corazón. Yo soy madridista, pero a mí me da envidia completamente el juego del Barcelona. Me da envidia, de verdad, porque es un juego que dices, presionan todos en bloque, todos coordinados, cada uno va a un jugador, una defensa adelantada, vale, arriesgada, por supuesto, pero a mí me da envidia, de verdad, porque tenemos a 2 jugadores arriba que bastante está haciendo Kylian Mbappé, ¿no? Al final Kylian Mbappé, pues bueno, nos calla la boca con los goles que está metiendo, pero Vinicius, yo no lo entiendo. Encima pide que le renueven, o más bien que le suban el sueldo. Obviamente el Madrid hace tiempo no se casaba con nadie. Últimamente yo no sé qué pasa, que preferimos tener millones a que el Real Madrid salga a flote, porque ahora mismo estamos navegando con el Titanic, así de claro, Por eso hoy vengo sin expectativas, la verdad, vengo sin ninguna expectativa en el partido de hoy. Es que es mejor venir así, luego te llevas una victoria y sales con la mente reforzada, pero no, hoy yo vengo con el pensamiento, y es que llamadme lo que queráis, pero vengo con el pensamiento de que nos van a meter pues 7, 8, 10 goles. No, hombre, tanto no nos van a meter, pero sí vamos a sufrir. Tenemos una plantilla ahora mismo con muchas bajas, lesiones. Es verdad que, por ejemplo, las expulsiones del otro día en Liga
no tienen nada que ver con, bueno, no interfieren en esta competición, que es la Champions League. Pero igualmente tenemos muchísimas bajas de Hausen, tenemos la baja de Militao, que es una verdadera pena, la verdad. Me da mucha pena porque estaba en un mejor momento ahora mismo, estaba jugando muy bien, volvió el mejor Militao, que yo la verdad es que dudaba básicamente de su rendimiento, de que volviese al 100%, y es que no ha vuelto al 100%, ha vuelto al 200%, pero como siempre pasa con las lesiones, pues tenemos esa desgracia. Aquí tenemos Castellana, ya han debido de presentar el proyecto, o al menos las pruebas de los focos que han hecho aquí en Castellana, en el lateral oeste. Ahora mismo lo veis súper apagado, obviamente. Hoy no es día para encender focos porque no están preparados, y me imagino que si lo hacen de forma oficial será ya cuando estén todos los focos colocados, y eso yo creo que aún queda bastante. Nada, una Castellana, este paseo que tenemos muchas ganas de verlo ya totalmente arreglado. Estamos aquí aprovechando pues los últimos meses, que yo imagino que serán antes de ver el arreglo, la reforma, la remodelación de este lugar. Ya sabéis que ya sabéis que al final toda esta zona, pues fijaos cómo está también, aparte del fondo sur, está pues como si aún siguiesen las obras por aquí. Y aquí en Castellana, la fachada oeste, ya sabéis que se van a colocar, bueno, se han colocado los focos, se va a colocar o se va a proyectar iluminación, por lo tanto no se verá así de feo, entre comillas. Todo el mundo se queja, sobre todo los antimadridistas, se quejan del Bernabéu, que es feísimo, que se ve toda la luz de dentro cuando es de noche, pero esto se va a solucionar, y más pronto que tarde. Venga, seguimos, dale a like y suscríbete. Bueno, vosotros cuando veáis un tumulto todo lleno de gente sacando los móviles, es por algo, ¿verdad? Algo debe pasar ahí, alguien famoso debe haber ahí. La gente se para, ya cuando ve los móviles, pues a lo mejor es el Chiringuito que está por aquí, pues haciendo entrevistas como siempre hacen. A ver. Será Edu Aguirre, ¿no? Que esté por ahí, como siempre está por aquí con el Chiringuito. Pues la gente, como es amigo de Cristiano Ronaldo, ya sabéis. Acaba de llegar el autobús y tenemos fuegos artificiales justo al lado del Bernabéu. ¿Eso qué significa? Fogata artificial que ya han echado a Xabi Alonso. Bueno, pues con esta imagen nos despedimos del exterior, que realmente tampoco hay grandes cosas, pero bueno, siempre es bueno hablar un poquito del Real Madrid. Y vamos hacia el interior. Hoy os enseñaré el fondo sur. Bueno, pues aquí estamos en el interior, ya otro día más, one day more, como dirían los de City, que por cierto hay muchos. Seguimos avanzando por aquí. El otro día vimos cómo avanzaban en estos lugares. Realmente no hay avances porque han pasado 2 o 3 días. Bueno, 3 días. Esta parte de aquí, que ya la conocemos. Esta parte de aquí, que no hay nada. Como ya os dije, me gustaría que pudiésemos tener algún escudo del Madrid, el Bernabéu. Pero de momento seguimos así. Tampoco vamos a pararnos aquí media hora para ver el cartel, pero el otro día ya lo vimos aquí en el canal. Ahí abajo están los cables, así que dentro de muy poquito lo veremos completamente iluminado. Iluminará esta zona, esta nueva zona, con los nuevos acabados, que la verdad que son bestiales, ¿eh? Nuevos acabados. Acordaos cuando al principio de la obra pasábamos en los partidos y todo esto estaba patas arriba, ¿no? Lleno de andamios. ¿Os acordáis cuando toda esta explanada lo veíamos desde un cristal? Igualito, ¿eh? Igualito. Yo imagino que seguirán haciendo cosas, la verdad,
Por cierto, el otro día, en el partido contra el Celta, maldito día, la verdad, que perdimos encima, estaban esos focos apagados. Así que posiblemente esos focos dieron mala suerte. El otro día vimos esta zona, que es la del primer anfiteatro del lateral este. Fijaos cómo está todavía. Te parece que no la han tocado en los siglos de los siglos. La verdad que es una pena, porque por aquí pasa encima el Tour Bernabéu. Bueno, pasa por este lugar de aquí. Pasa por esta parte de aquí. Aquí colocan cromas y demás. Bueno, actualmente no sé si pasa por aquí. Creo que sí. Creo que sí, pero la última vez que vine sí, pasaba por aquí. Todo este pasillo de aquí. Luego en un vomitorio de esos tienes que salir a la izquierda. Además, fijaos los carteles. Estos no son los nuevos. Por lo tanto, esto indica que todavía le falta mucha tela por cortar. Vamos a hacer una entrada triunfal para ver el interior del Santiago Bernabéu. Hoy día de Champions, día de partido Real Madrid Manchester City. El otro día vimos cositas interesantes, nuevas cositas en el inicio, en la previa del partido. A ver si hoy nos sorprenden también. La verdad que la cubierta, ojito con la cubierta que tenemos, La verdad que desde que se puso no ha dado ningún problema, Ni un problema. Y obviamente no tiene por qué dar problemas, porque al final, imaginaos, ¿no? Subir arriba y manipular y ajustar y trabajar ahí arriba tiene que ser muy complicado. Esto tiene que estar todo milimetrado, cuadrado, desde que lo subes ya hasta que pasen los años para que realices el mantenimiento correspondiente. Yo la verdad es que, teniendo la cubierta ahora cerrada, que la verdad se nota en el interior, yo, como ya últimamente estamos viendo las terchas iluminadas, últimamente en la previa de los partidos, pues ahora mismo, por ejemplo, estaría bien que estuviese iluminada con el contraste de la pantalla del videomarcador. Así que, no sé, otra idea que propongo al club. Bueno, pues vamos avanzando. Aquí podéis ver que llegaron a colocar este material que parece de insonorización, pero yo lo veo más bien estético, no sé por qué. Pero bueno, lo llegaron a colocar y de momento, en teoría, tienen que cerrar toda esa zona con las pantallas acústicas, bueno, las puertas blindadas, por así decir, para que no se escape el ruido en días de partido. Y no se ha vuelto a tocar. Yo creo que la única novedad que tenemos en esta zona, en el estadio, es en el lado contrario, es en el fondo norte. En ese fondo norte, donde en el tercer anfiteatro tenemos esas puertas que lo que van a hacer es aislar un poco toda esa parte de allí. No sé por qué estoy haciendo esto, la verdad. Creo que por aquí no hay salida, ¿verdad? ¿O sí? No, eso está cerrado con vallas. Ah, bueno, aquí está la grada de animación. Por aquí accede la grada de animación. Bueno, madre mía, es que me acuerdo cuando estaba todo esto lleno de andamios, vallas, todo lleno de obras. Y fijaos en lo que se ha convertido, ¡Buah! Hay veces que no se me saltan las lágrimas, sino que se me pone la piel de gallina al pensar en todo lo que hemos visto aquí en el canal con nuestros propios ojos. Y bueno, y lo que nos queda por ver, obviamente, y lo que estamos viendo, que aún no está todo finiquitado, no está todo terminado. Y lo interesante de todo esto es que seguimos viendo cositas cada vez que entramos, accedemos al interior. Paso por aquí por el fondo sur, porque ya sabéis que llevamos tiempo sin ver novedades o sin pasar por aquí por el fondo sur. Así que, bueno, aquí un fondo sur que está muy avanzado, adelantado, pero obviamente ya no hay tantos avances como antes, porque aquí el fondo sur fue el primero que se adelantó, por así decir, avanzó considerablemente en las plenas semanas de obra que tuvimos en el Santiago Bernabéu. Estas zonas que también vimos cómo estaban prácticamente patas arriba, y fijaos, ya todo iluminado, todo pues básicamente terminado, ¿no? Yo creo que a falta de remates o pequeños remates, yo creo que tendremos ya prácticamente todo. Yo creo que aquí cambiarán los focos, ¿no? La iluminación, porque estos son fluorescentes.
Ah, mira, están sacando lo de la amabilidad. ¿Vendréis a la amabilidad? Porque yo sí. Y si quieres venir, tienes entradas disponibles en mi web. Si quieres más información, ponte en contacto conmigo. Estamos cerca de las puertas del Fondo Sur. Y la verdad es que nunca había pasado por aquí, ¿eh? Ahora ya por aquí sí. Pero como siempre he tenido dudas de dónde ir y dónde no ir, hay zonas que digo, he estado alguna vez, pero no, por aquí no. Ahora por aquí sí, ¿eh? Ahora por aquí sí. Una zona interactiva que ya conocéis, que ahora mismo, como podéis observar, pues está apagada, obviamente. Y ojito, cuidado, porque aquí había un grupo de jefazos que no sé qué estaban hablando, porque tampoco soy de quedarme ahí de forma cantosa, pero ahí estaban hablando. Puede ser que tengan que renovar todo esto porque parece que no cuaja, ¿no? Parece que no termina de cuajar ese Real Madrid Games. Oye, fijaos en esta parte de aquí, la esquina de la torre, fijaos cómo lo han ido cerrando, Ha sido espectacular el trabajo que han hecho aquí y que siguen haciendo, porque aquí arriba no se ve muy bien, pero podemos imaginarnos que siguen trabajando en ese lugar. Pero por cierto, esa parte de allí, porque está iluminada por dentro. ¿Eso que son dormitorios del cuarto anfiteatro del lateral oeste? No sé, me parece un poco extraño, la verdad, pero fijaos todas las planchas que han ido colocando, cerrando este cuarto anfiteatro, esta parte superior del cuarto anfiteatro. Y ahí seguimos teniendo el Sky Bar, ese maldito Sky Bar que nunca abre sus puertas. Ahí sigue totalmente apagado. Ya lo dijo Florentino en la asamblea, que estaba todo patas arriba todavía. Y bueno, la cosa no está muy bien con el Real Madrid en ese sentido. Así que veremos a ver si abre o no sus puertas. La verdad que es un tema muy delicado, porque fijaos, si metemos bien los ojos ahí dentro, podemos ver que está todo terminado, completamente terminado. Es una auténtica pena, es una auténtica pena. Vamos a exprimir al máximo el zoom. Fijaos, ya están las barras colocadas. Tenemos ahí arriba también la parte de coctelería, tenemos todos los carteles colocados, todos los carteles que son obligatorios colocar, ya están colocados. Tenemos todo listo y, como digo, es una auténtica pena, porque ese sitio de ahí promete bastante. Imaginad las vistas que tenemos desde ahí, porque si es espectacular desde esa esquina de allí, y desde aquí, que obviamente aquí el público, un aficionado no puede subir porque solamente son trabajadores, pero imaginadlo justo en el medio, en el lateral oeste, en la parte más alta. Es una pena. Pero bueno, como seguíamos diciendo, fijaos aquí el conjunto de planchas que han colocado, y aquí en el lado opuesto, de momento no parece que vayan por el mismo camino, parece que van un poquito más retrasados. También es verdad que ya sabéis que el Bernabéu está en pendiente y va desde la esquina B hasta la esquina C en ascendencia. Por lo tanto, esta parte de aquí es más alta y por lo tanto hay menos espacio. Yo imagino que en esta parte de aquí también tendrán que tapar, imagino, no sé por qué, porque al final aquí hay vomitorios, pero posiblemente esa zona de ahí tendrán que taparla porque esos vomitorios dan también a la calle. Por lo tanto, al dar a la calle, dar al exterior, entonces sale el ruido por ahí, sale el sonido, y eso es lo que quiere evitar el Real Madrid.
Bueno, pues nada, nueva derrota en casa contra Manchester City, era de esperar, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas con el entrenador, parece que va a seguir, tampoco ha sido una derrota muy abultada y parece que se va a sentar en victoria. Así que nada, este es el vídeo de las obras, que realmente ya sabéis que no está pasando mucho, y más sobre todo entre partido y partido, que hay muy poco margen, como por ejemplo el otro día contra el Celta y hoy contra el Manchester City. Entonces 3 días pues apenas hacen nada, ni siquiera guardan el césped. Así que nada, igualmente espero que os haya gustado el vídeo, dejen su like, suscríbanse y nos vemos muy pronto. Chao, chao. A la Madrid.